El Señor, cuando Él hizo a Adán y a Eva y los puso en el paraíso, y hizo ese lugar tan hermoso, y los unió como pareja, ¿cuántos ideales, cuánto era el ideal que el Señor tenía? ¿Cómo quería el Señor que viviera esa primera pareja? Viviera en amor, viviera en unidad, viviera en una sobreabundancia, bajo el cuidado de Dios, en la comunión del Señor, en la amistad de Dios, en la presencia de Dios. Y no solamente ellos, sino también su generación, porque el Señor le dijo que se multiplicaran, que fructificaran, que sojuzgaran. O sea, le dio toda la gobernación de toda la tierra, y le dio todos esos mandatos a ellos como matrimonio. Pero sabemos, bueno, ese era el ideal del Señor, el anhelo, el deseo de Dios, tener una comunión perfecta con ellos, con esta pareja. Y para siempre, tenerla para siempre. Usted ya sabe todo lo que sucedió. Entró el maligno y empezó a haber, lo primero, una división entre Dios y ellos. Lo primero que hizo el diablo: dividió la pareja, los separó de Dios, rompió la comunión. Luego nacen sus hijos. Creo que cuando estaban niños los enseñaban en los que el Señor les había instruido a ellos. Pero hubo un día que cuando se presentaban para adorar a Dios a través de las ofrendas, eso fue una causa de envidia en los hijos. Y uno de ellos mató al otro. Envidia. La familia entonces entró en una pugna, se convirtió en una pugna entre Dios y Satanás. Dios queriéndola unir, Dios queriéndola bendecir, Dios queriéndola llenar, y el enemigo quitándole todo, ¿verdad? Quitándole todo. De tal manera que se levantaron dos simientes de Dios y la simiente del maligno. Y ahí también Dios da la profecía que un día de la simiente de la mujer se va a levantar uno que va a aplastarle la cabeza a la serpiente, que se le llamaba diablo. Bueno, vemos entonces, luego después fueron pasando los años y luego nació Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Dice que cuando nació Set, entonces los hombres empezaron a nacer. Set nace de la simiente de Dios, la simiente que venía de Abel, ¿verdad? Y cuando Set nace, entonces comienzan los hombres, dice, a invocar a Dios. Comienzan los hombres a alabar a Dios. Comienza como quien dice un nuevo comienzo, un nuevo principio con el Señor. Y empiezan a levantarse los patriarcas, esas generaciones. Todo esto, hermanos, lo hago como un preámbulo. Este día vamos a hablar acerca de, póngame el tema por favor, hermanos. Amén. Vamos a hablar la perfección en mi familia. ¿Así se los anoté? No, yo puse otra palabra. ¿No les puse otra palabra? Ok. Vamos a ver el número 1. Las familias en comunión. ¿Qué tienen las familias que están en comunión? Las familias que están en comunión tienen amor. Quiero que usted se vaya identificando. Piense mucho en su familia, en su núcleo familiar. Es directamente para la familia, para el núcleo familiar. Tienen amor, tienen unidad, tienen armonía. Gloria a Dios. La familia que tiene amor, tiene unidad, tiene armonía. Porque a veces podemos tener amor, podemos tener unidad, pero no hay armonía. O podemos tener amor, podemos tener armonía, pero es muy carente de unidad. Pero la familia que tiene amor, unidad, armonía,
¿Cuánto cuesta lograrlo? ¿O es fácil lograrlo? La pregunta. ¿Es fácil lograr la armonía en la familia? Cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque sabemos que Satanás está contra la familia. Y es algo que usted tiene que reconocerlo. Él está contra mi familia. Él no quiere la unidad en mi casa. Él no quiere la paz en mi casa, la armonía. Por lo tanto, yo, como le conozco que esas son sus acciones, no debo yo entonces verme involucrado o ser una parte para que se desate todo eso en mi familia. El ejemplo, tenemos ejemplos de ello en la palabra del Señor. ¿Cuesta lograrlo? Sí, cuesta lograrlo, pero no es imposible de lograrlo. Y cuando hablamos de la perfección, la obra de la perfección en mi familia, es que no podemos lograrlo. Sí podemos lograrlo, claro que sí, pero sí tenemos que ir en un crecimiento de maduración, de relación familiar. Y eso va a depender de todos los que componemos la familia, unos más que otros, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacerlo. Entonces vemos algunos ejemplos en la palabra. Traemos, por ejemplo, Isaac, hijo de Abraham. A Abraham se le dijo: sé perfecto en todos sus caminos, sé perfecto delante de mí. Y a él se le dio un hijo, que era el hijo de la promesa. Entonces seguimos la historia, la palabra sigue la historia de Isaac, no del otro hijo, ni de los otros 6 que tuvo después con la otra esposa, una vez que falleció su esposa Sara. La historia sigue con Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la simiente del Señor. Isaac, bueno, a los 20 años de casado con Rebeca, nacen 2 gemelos llamados Esaú y Jacob. Bueno, sabemos nosotros que dice que uno amó la casa igual a su papá y el otro amó estar en las tiendas, amó la agricultura y todo eso. Diferentes caracteres, como sucede en todos los hijos nuestros. Tenemos hijos, los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos son diferentes de carácter. Así pasó con él. Entonces hubo una profecía que Dios le dio a Rebeca, porque ella fue la que se inquietó. Ella sentía un movimiento fuerte en el vientre, entonces fue donde el Señor le preguntó y Dios le respondió: hay 2 pueblos en tu vientre. Bueno, y el Señor le dijo directamente: a uno voy a amar y a otro no lo voy a amar. Ese es el Señor, la soberanía de Dios. Pero yo sé que como seres humanos Dios los amaba, pero su propósito era con Jacob. Esa es otra predicación, ¿verdad? Pero bueno, Rebeca sabía de la profecía de sus hijos, pero no sabemos, no dice la palabra que ella le haya comunicado a Isaac. Se lo pudo haber dicho, no se lo dijo, pero vemos que hubo una división, un desacuerdo en los padres. Porque bueno, Isaac se fue con su hijo primogénito Esaú y Rebeca se fue con Jacob. Bueno, había una profecía en Jacob. Y Jacob daba todas las características a la palabra profética que Dios le había dado a ella. Pero no hubo un acuerdo en ellos, hubo una separación de tal manera que cuando se va a impartir la bendición de la primogenitura, vemos nosotros que hay un engaño. Jacob, por consejo de su mamá, falta de sabiduría, viene y lo aconseja y engaña a su papá. Había un proceder de Dios, pero no se siguió la verdad. Bueno, entonces hubo un desacuerdo, un pesar en el corazón del padre, porque bueno, no bendijo al hijo que él deseaba bendecir. Y usted sabe, usted conoce mucho la historia. Pero luego vemos que más adelante, cuando bueno, se da todo, yo creo que se cuenta toda la verdad. Y bueno, hay una palabra que dice, por ejemplo, Rebeca: tengo mucho pesar por Esaú, dice, porque Esaú había elegido las hijas de Et para que fueran sus mujeres.
Y eso desagradaba al corazón de Rebeca. Y eso también desagradaba al corazón de Isaac, aunque tal vez no lo había estorbado. Pero eso hizo que, bueno, reflexionara, y cuando Jacob se va, le dice que vaya y tome de las mujeres de su familia para esposa. Entonces hay un acuerdo. Luego él viene y bendice a Jacob y le da todas las promesas a Jacob. Entonces vemos ahí que a pesar de toda esta desaveniencia y de toda esta división y de todo este desacuerdo entre los padres, pero llega un momento que hay un acuerdo. Y todo esto se alivia, ¿verdad? A causa de las promesas del pacto del Señor, porque Isaac había sido un hombre que había sido instruido en el pacto del Señor. Muy importante, hermanos, instruyamos a nuestros hijos en el pacto del Señor, ¿verdad? Por eso la semana de Pascua es un pacto. Es pacto con Dios. Es un pacto con Dios. Y finalmente podemos ver entonces que estos padres entraron en esa armonía. Y bueno, estuvieron ahí juntos hasta la muerte de ellos. Estuvieron juntos. Vemos ahora otra familia como ejemplo, Jacob y sus hijos. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué bueno, hubieron muchos factores por qué se perdió la unidad y la armonía en la familia de Jacob? Principio, 2 mujeres. A él lo engañaron con 2 mujeres. Esas eran las costumbres de los pueblos de Babilonia. Y el papá de estas muchachas, de Lea y de Raquel, había sido instruido en las costumbres de la cultura babilónica. Entonces, bueno, le da las 2 hijas. Porque ustedes saben que Jacob se enamoró locamente de la menor. No, pero había que casar primero la mayor. Primero era la mayor y después la menor. Pero Jacob a quien amaba era a Raquel. Entonces ahí comienza aquel desacuerdo, aquella desunión en esta familia. Empiezan a nacer los hijos de una, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad? Él viene y le empieza a dar hijos a Lea, la humilde, la humillada. Bueno, el Señor, decisión del Señor. Entonces comienzan a nacer los hijos de ella. Allá, ya terminando los 12, casi los 12, Dios, ¿verdad?, le concede hijos a Rebeca. Y nace José, hijo de Jacob y de Raquel, de la amada. Ese muchacho entonces nació con una herencia gloriosa. Nació de un hombre y una mujer que se amaban totalmente, con amor, con pasión, con deseo, pero sobre todo con amor. Los hijos que engendraba con Lea, yo creo que eran engendrados porque había que tenía 2 mujeres y había que complacer la otra mujer. Pero Dios, bueno, a estos hijos los toma y hace con ellos los propósitos que tiene. Pero José fue el más inminente de todos, ¿verdad? Aunque de Judá nació, ¿verdad? Porque ahí fue cuando dijo Lea, ahora alabaré a Jehová. Entonces, bueno, de ahí viene la descendencia de Jesucristo. Nace José entonces. José es un muchacho al cual, porque ya nace cuando ya Jacob ya está un poco de edad. Entonces uno como que tiende ya tiene más sabiduría en ese tiempo. Entonces tiende a ser con ese hijo menor pues más sabio, más entendido, a darle mayor atención. Y José, ¿verdad? Bueno, es un muchacho eminente, es un muchacho muy guapo, es un muchacho que con su presencia irradia paz y muchas cosas. Y de remate no. El Señor viene y le añade, el Señor le añade los sueños. Empieza a tener sueños proféticos. Y bueno, él parece que tenía muy buena amistad con sus hermanos, tenían comunión con los hermanos. Aunque los hermanos tenían recelo de él, tenían celo porque su papá lo amaba mucho. Un día le hizo una túnica de colores como una distinción. Esa túnica de colores se le daban a los príncipes. Y él le hizo una túnica muy especial.
porque era un hijo muy obediente, era un hijo que se había ganado el corazón de su padre. Ya no tenía, o porque no tenía mamá, tal vez eso era el amor inmenso prodigado por Jacob. Y comienza a contarles los sueños, y aquellos sueños empiezan a despertar aún mayor celo, recelo, envidia. Y ustedes saben, toda la historia se divide la familia. Estos hermanos lo venden, lo quieren matar, pero hay uno que sale a defenderlo. No lo matemos, que aquí, que allá. Pero engañan a su padre y le llevan una túnica llena de sangre. Y si aquella familia, entonces se distorsiona toda, se divide aquella familia, y aquel padre muere de dolor porque su hijo ha muerto, porque su hijo no lo va a volver a ver. Y esta familia entonces, se divide tremendamente, y los años van corriendo, pero bueno, ustedes conocen la historia de José. Al final José, un joven entendido por el proceso de Dios, se vuelve un joven entendido. Él entiende todo, por qué ha sucedido todo esto, y cuando está cerca de sus hermanos los abraza, los besa y les dice por qué ha pasado todo eso. Y la familia entonces vuelve a unirse nuevamente, y hay uno, ¿verdad?, que mueve el amor, mueve la unidad, mueve la armonía en esta familia de Jacob. Y bueno, Jacob vuelve a estar con sus hijos, con sus 12 hijos y todos sus nietos. Y bueno, así dice la palabra, que muere Jacob en paz. Hubo entonces una restauración maravillosa. Hermanos, es algo bien lindo cuando a veces, tal vez ustedes han tenido la experiencia de que a veces como hermanos estamos hablando del núcleo familiar nuestro, como hermanos a veces nos hemos separado por X razones, pero qué hermoso es cuando volvemos a la armonía, que volvemos a estar unidos, que volvemos a estar juntos otra vez. Qué hermoso es estar, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, en unidad y en armonía. Yo me recuerdo que uno de los consejos que mi mamá nos daba a nosotros, a mis hermanos y a mí, fuimos 3 hijos del vientre, de papá y de mamá. Mi mamá siempre nos hablaba y nos decía: hijos, ustedes son, porque siempre los hermanos a veces hay así roces, hay así pleitecitos, ¿verdad? Pero mi mamá siempre nos decía: hijos, ustedes son hijos de un padre y de una madre. Ustedes tienen que amarse, ustedes tienen que cuidarse, ustedes tienen que defenderse, entre ustedes no tienen que haber pleitos. Y gracias al Señor ya había fallecido cuando sucedieron algunas situaciones con mis hermanos. Pero eso siempre yo se los decía a mis hermanos. Yo les recordaba a mis hermanos y ellos lo sabían, porque no solamente una vez, fueron reiteradas veces cuando mi mami nos enseñaba a nosotros esos principios de esa hermandad que tenía que haber entre nosotros. Por eso digo, los padres son un baluarte para enseñar a sus hijos. Entonces vemos aquí que la armonía, la unidad el amor y la armonía y la unidad cuesta, pero no es imposible de lograrlo. Miren, estas familias, ellas lograron, en la palabra, lograron llegar a una restauración familiar. El punto número 2, familias que fueron perfeccionadas a través de los propósitos de Dios. Como ejemplo tengo la familia de Moisés. Casi no lo estoy llevando a la Biblia, ¿verdad? Les estoy haciendo como el relato. Moisés y sus hermanos. Ustedes también conocen la historia de Moisés. Moisés es llamado por Dios para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Pero bueno, en esa comisión que el Señor está dándole a Moisés, Moisés le pone unas contrapartes al llamado del Señor, y una de ellas es que él no puede hablar, que él tiene problemas para hablar. Entonces el Señor le dice: ve, bueno, tu hermano Aarón, él te va a servir a ti de
el que va a llevar la palabra, el que va a hablar, tu hermano Aarón. Y bueno, esta era la familia de Arán y Jacobed eran los padres de Moisés. Tuvieron 3 hijos, María, Aarón y Moisés. Dios escogió a Moisés el menor. Dios escogió a Moisés el menor. Bueno, comienza entonces la salida de Egipto. Salen de Egipto en un triunfo maravilloso. Van los hermanos. Ellos son parte ministerial de los que dirigen el pueblo de Israel. De tal manera que cuando salen triunfantes de aquella prueba del Mar Rojo, María dice que sale con el pandero y guía a todas las mujeres en una alabanza para Dios. Y se unen con Moisés, exaltando y glorificando al Señor. Todo va bien, todo va muy bien. Van caminando bien, en armonía. Van por el desierto, camino a Canaán, juntos. Pero allí en ese transitar del desierto, Moisés allá donde estaba, él había elegido como esposa a Séfora. No era israelita, era de la tribu de Madián. Eran de los que habitan, que viven en los desiertos. Bueno, allí había escogido a la esposa. Entonces, bueno, llega un momento en el capítulo 12 de Números, donde se nos relata de que empieza a haber una situación de desacuerdo entre Aarón y María contra Moisés. No de Moisés, sino que sus hermanos mayores contra él. Y empiezan a cuestionarle de que él se había casado con una mujer cusita. O sea, se había casado con una mujer que no era israelita. Y por ahí comienza entonces la desaveniencia, el desacuerdo, la división entre aquellos que estaban dirigiendo el pueblo. Los líderes que estaban arriba dirigiendo al pueblo. Están transmitiendo un desacuerdo. Bueno, la palabra no dice si la gente se enteró de ello. Del principio no, pero sí al final hubieron consecuencias. Pero este fue el motivo. ¿Por qué comenzar el pleito? ¿Por qué comenzar esa desaveniencia, esa desunión? ¿Por qué comenzarlo? Esos roces, esa confrontación, porque confrontaron a Moisés. Entonces Moisés era un hombre que el Señor había tratado mucho con él. Dice que era el más manso de la tierra, el hombre más manso de la tierra. Moisés era el que Dios había escogido. Y bueno, entonces el caso, el problema no era tanto la esposa de Moisés. El problema era la autoridad. Que bueno, Moisés es el que actuaba como el pastor. Él era la máxima autoridad. Pero entonces también Aarón y María, sobre todo María y Aarón, querían ellos tener injerencia directa hacia el pueblo, autoridad directa hacia el pueblo. Ese era el motivo. Ese era el motivo de la murmuración contra la esposa. No era, o sea, detrás, ese era el motivo. No era tanto la esposa, ese era el motivo. Que entraron en un celo carnal contra su hermano Moisés. Entonces Dios tiene que intervenir, porque son los líderes que están arriba. Imagínense. No dice la palabra que bueno, que tuvieron que ir donde los ancianos, porque sí, había una junta de ancianos. Pero la palabra no nos dice que tuvieron que ir porque eran los que estaban arriba. Entonces mire usted, en la familia, ya vamos a llegar al punto en la familia hay un orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios en la familia? El papá es la cabeza de la familia. El padre, el esposo y padre, es la cabeza de la familia. Luego sigue la esposa, que tiene un orden de autoridad cuando no está el papá. Y luego siguen los hijos en el núcleo familiar. Pero luego, ¿qué pasa?
A veces se invierten los roles, se invierten mal los roles dentro de la familia. Y eso entonces hace un desorden ante los ojos de Dios, que ha establecido ya las prioridades en la familia, donde entonces la esposa, como el papá no quiere involucrarse en la responsabilidad del hogar, él solo quiere llevar los 5,000 empiras para la quincena, 10,000 empiras para la quincena, digo yo, son ejemplos. Pero no se quiere involucrar a nada. Yo he conocido hombres así que solamente llevan el sustento a la casa, pero no se quieren involucrar ni con los hijos ni con nada. Ahí reglalo vos, ahí ve cómo haces vos. Yo no quiero saber nada de eso. Paso cansado, yo quiero ver ahorita Barcelona, Real Madrid. Y que gane Barcelona, dicen. Así, hay muchos hombres que son así, ¿verdad? Pero cuando el hombre entiende la palabra, que es él el responsable, como la cabeza de la familia, las cosas no van a ir así, van a ir como dice Dios que vayan. Entonces aquí viene Dios y tiene que intervenir de tal manera que dice la palabra en el 12:3 de Números: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, porque ellos le dijeron a Moisés: solamente por ti ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Así llegaron donde Moisés a reclamarle que por qué. Es como que ustedes me digan a mí un día: usted, hermana, que solo usted predica. Sí, fíjese que a veces da el caso, pero aquí no pasa eso, pero en otros lugares sí pasa eso. Y Moisés dice que ¿qué hace Moisés? Verso 4 dice que habló el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salgan vosotros 3 al tabernáculo de reunión, le digo. Se me van los 3, se vienen para la casa de Dios los 3. Quiero hablar con ustedes 3. Y descendió, dice Jehová, en la columna de la nube y se puso a la puerta. Y llamó entonces a Aarón, a María, y salieron ambos. Lo llama el Señor y le dice: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablé con él y claramente, y no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces se encendió la ira del Señor contra ellos y se fue. Y bueno, resulta de que cuando se va la nube, María está leprosa. Bueno, María estaba leprosa, Aarón había participado en la murmuración, pero Aarón era el sumo sacerdote, el que iba a ofrecer los sacrificios. No podía estar leproso. Entonces la que recibe el juicio de Dios es María. María resulta leprosa. Y Dios le responde que elegido de él, que por qué no escogió a María, que por qué no escogió a Aarón. No, escogió al menor. Es soberanía de la omnisciencia del Señor. Bueno, pero esta situación, María está leprosa y dice que va a estar leprosa. Mire cómo dice el verso 11: vino Aarón a Moisés y reconoce que han pecado contra él, pero dice que no quede ella. Él viene a interceder por su hermana, que no quede ella como nace un muerto al salir del vientre de su madre. Entonces dice que Moisés clamó a Jehová y le pidió: te ruego que la sanes. Verso 13: te ruego que la sanes ahora. Pero el Señor le dice:
Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, o sea, la hubiera castigado, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y volverá a la congregación. Pasaron los 7 días y María volvió otra vez a la congregación. Pero algo muy importante quiero que usted piense. En esos 7 días, ¿qué pasó con la marcha de la congregación de Israel en el desierto? ¿Qué pasó? Se detuvo 7 días. 7 marca el tiempo perfecto. Se detuvo 7 días para meditar. El pueblo sabía que allá fuera del campamento estaba leprosa, la hermana de Moisés, la profetisa que se había levantado contra Moisés. Era también como un ejemplo para que este pueblo reflexionara, meditara en que esas acciones a Dios no le agradaban. No le agradaban esas acciones a Dios. Y que el Señor las castigaba, traía juicio. Y vinieron más juicios. Todo lo que nos ha sucedido en la palabra es un ejemplo, dice la palabra, para nosotros. En 1 Corintios 10. Hermanos, pero luego entonces la familia se unió, dice. Verso 16, después el pueblo partió de Azarot y acamparon en el desierto de Parán. Otra vez se volvieron a unir. Ahora, ¿cómo se unieron? Bueno, yo creo que el amor se hizo más fuerte en estos 3 hermanos. Se unieron más todavía en estos 3 hermanos. Porque, bueno, entendieron quién era la autoridad. Y ellos, aunque eran mayores que Moisés, tenían que someterse a Moisés, porque él era la autoridad delegada por el Señor. Los que están estudiando autoridad espiritual, no sé si ya pasaron por ahí, pero ojalá que retengan esta enseñanza en su corazón. Siguieron sirviendo a Dios. ¿Cómo era el tema número 2? Que se perfeccionan a través del propósito de Dios. Ellos siguieron sirviendo a Dios con una nueva visión. Con una nueva visión. Entendieron entonces cuál era el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con Moisés? ¿Poner a Moisés como rey de Israel? No. Era usar a Moisés con toda la capacidad que tenía, la elección soberana de Dios, llevarlo a la tierra prometida. Eso era todo el propósito de Dios. Pero hasta aquí ellos entendieron entonces cuál era el propósito de Dios. Y bueno, empezaron entonces a servir con una nueva visión. Las crisis familiares, ¿cómo se deben de resolver? A través del amor de Dios, con la fe, con la esperanza. Se deben resolver cuando hayan crisis familiares en la familia. El trabajar juntos es muy importante en la familia, para que se perfeccionen, para que se vayan madurando nuestras relaciones familiares. Acuérdense que el enemigo siempre va a trabajar para que estemos divididos. Que el papá anda por el norte, la mamá anda por el sur, los hijos se van al este y al oeste. Eso es lo que quiere el diablo. Ahí que no haya un núcleo, ahí que no haya un acuerdo, ahí que no haya una unidad. No puede ser así. Y yo creo que aquel que tiene a Cristo en su corazón, que tiene a Jesús como el Señor, siempre va a procurar la unidad. Siempre va a buscar la unidad, porque a eso nos va a llevar Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Padre y yo, ¿cuántos somos? ¿Somos 5? ¿Somos 10? ¿Cuánto dijo Jesús que eran? ¿Ah? 1. El Padre y yo, 1 somos, dijo el Señor. Y el Señor dijo, así como el Padre y yo somos 1, ustedes también deben de ser 1. Es importante entonces trabajar juntos, hacer que las relaciones maduren y evitar esos roces, evitar lo más que podamos esos roces, esas confrontaciones, hacer cada uno que haga lo que tiene que hacer para evitar esa pleitería, para evitar eso contrario. Cada uno tiene que hacer su parte.
Yo no convertirme en un instrumento que traiga discordia a mi familia, a mi casa. Yo no puedo ser así. Usted es una mujer del Espíritu, usted es un hombre del Espíritu, usted es un joven del Espíritu. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Estas dos actitudes que mencionaré cambian el hogar, cambian la atmósfera del hogar, la actitud del hogar. Número 1, el respeto. El respeto a los padres, a los esposos. Los esposos, ambos, el respeto. Y en todos, entre los hermanos, el respeto entre los hermanos. Lo otro es el amor. El amor en la familia, mi familia. Voy a defender mi familia. Esta es mi familia. La voy a defender contra el diablo, contra el mundo y contra todo lo que quiera venir a trastornar nuestra casa, nuestra familia. Mi familia, diga mi familia. Tomémosla como nuestro. Es mi familia. Es mi familia. Tomémosla entonces nosotros como lo nuestro. En un hogar donde no hay respeto, es bien tremendo vivir. Es bien tremendo vivir. Los hijos crecen en un irrespeto. Y no se respeta a los padres, porque los padres no se respetan entre ellos, los esposos no se respetan entre ellos. ¿Y qué pasa cuando se casan? Usted sabe que uno va a emular la imagen del hogar. Uno la va a emular, o sea, uno la va a imitar. La va a imitar. Entonces, no demos un ejemplo así a esos pequeños. Esos pequeños que necesitan ver en nosotros un ejemplo. La clave para que haya amor y respeto en la familia es Cristo Jesús. Y darle lugar a Cristo que le pertenece. La palabra dice que Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia y dio todo por ella. ¿Cuántos están dispuestos a dar? No lo digan. ¿Cuántos no digan amén todavía? ¿Cuántos están dispuestos a darlo todo por su familia? Todo por su familia. Todo por su casa, todo por su hogar. Ejemplo del Señor es que Él lo dio todo por su familia, por su casa. ¿Sabe que el amor que hay entre nosotros como familia se vuelva incondicional? Así como el amor de Cristo para la iglesia es incondicional, la ama, así como es la ama. El amor entonces entre nosotros como familia que se vuelva incondicional también. Yo sé que a veces, tal vez usted no quiere amar a su marido, porque su marido, la esposa digo yo. O tal vez usted como esposo no quiere amar a su mujer. La quiere mandar a la Siberia, pero tiene que estar con ella en San Pedro, aquí en Río Blanco. Porque lo saca de quicio, la saca de quicio. Así sucede. Pero cuando Cristo está gobernándonos, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Porque queremos vivir una vida agradable ante el Señor, ante Cristo Jesús. Queremos vivir una vida agradable. Bueno, vamos a volver entonces que nuestro amor se vuelve incondicional. Bueno, ¿cómo es eso, hermana? Incondicional. Bueno, yo tengo que amar a mi esposo, tengo que amar a mi esposa, amo a mis hijos, pero llegarán momentos, situaciones que diga, ya me harté, ya me cansé, un hasta aquí. Pero
En muchas cosas se puede dar eso. Por ejemplo, ya no más pleitos aquí. De parte mía, ya no más pleitos. Yo voy a procurar la paz. Es cierto que este hijo mío, esta hija mía, trabajan para quitarme la paz. Pero mi amor hacia ellos está siempre, estará siempre. Que quisiera darles del gaznate y hacerles así, ¿verdad? Harán un látigo y partirles de la vida, como dicen. Pero no puedo hacer eso. No podemos hacer eso. Porque agarre la vara usted y dele duro con la vara a un muchacho de estos que ya tiene más de 20 años. ¿Usted cree que podrá enderezarles el camino? No, hermanos. ¿Qué dije el consejo de Proverbio? Mientras haya esperanza, castiga a tu hijo. Pero ya llega un momento que ya la vara ya no le va a hacer nada, porque pasó. ¿Va, Lucía? Que usted agarre la vara y le dé a los Ani. Ella sí le puede dar a esas dos chiquitas todavía. Están para darles con la vara. Dachita, falta bastante tiempo para que empiece a recibir la vara. ¿Va, Carlos? No, si la palabra lo dice, es bendición, pues. El que no castiga a su hijo no lo ama, dice el Señor, ¿va? Pero me entiende que llega un límite, que usted ya no puede hacer nada con los muchachos. Los muchachos ya... Yo tomé esa decisión, hermanos. Yo con una hija que nos hizo la vida de cuadritos, ¿verdad? Un día le dije a mi hija, mira, nunca más. Porque una vez, hermanos, estaba tan enojada con ella que agarré, ¿cómo se llama? Un gancho de colgar ropa y se lo aventé, porque sí. Veníamos de estar allá en un retiro, no sé, allá, o no sé si era paseo, por Progreso, pero, mi querida hija, ¿verdad? Solo llegamos y ¡boom! Se nos fue para el parque. Y la fue a traer a Adán, ¿verdad? Y yo, ¡qué barbaridad, muchacha! Y le aviento. ¿Sabe a dónde le pegué? Le pegué aquí, hermanos, aquí en el ojo mío. Y me sentí, pero, porque santo Dios, sí le hubiera dado en el ojo, Padre. ¡Qué barbaridad! Porque es que le duele más a uno, como dice aquel cipote, va. Y entonces le dije, mira, jamás en la vida te vuelvo a castigarle. Hasta aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Y nos fuimos con ella para Olancho a hacer una gira que teníamos allá encomendada. Le compré unas gafas. Pues le miraba como verde aquí, va. Ay, Dios mío, cada vez que le miraba ese verde decía, Padre mío. Decía, Señor, perdóname. Porque, hermanos, como le digo, y hay cosas que hacen los hijos y que nada va a hacer ya. Ese castigo ya no le va a hacer nada. A hijo lo va a hacer Cristo Jesús. Por eso, mientras hay esperanza, ¿verdad? Mire, todo eso es un aprendizaje. Yo se los cuento a ustedes, los que tienen sus niños pequeños, para que ustedes lo tomen, ¿verdad? Hermanos, pero estas actitudes cambian el hogar. Cambian el hogar. La atmósfera del hogar. El perdón. ¿Usted le pide perdón a sus hijos? Sí, tiene que pedírselos. Porque a veces nosotros pecamos contra nuestros hijos. Yo le voy a decir una cosa. Un pecado es que usted pelee con su esposo y su esposa delante de sus hijos. Es un pecado. Es pecado. O sea, hay que pedirles perdón a veces. Pues nosotros somos el ejemplo de ellos. Hay que pedirles perdón. Si lo amerita, hagámoslo. Pero tienen que ser baluartes en el hogar. La misericordia, la bondad entre nosotros como familia, tienen que estar como pilares sobre la roca que es Jesucristo el Señor. Así es el Señor con nosotros, nos perdona, tiene misericordia, tiene bondad, tiene benignidad con nosotros. Pilares en la familia, actitudes gloriosas, que ya las hemos escuchado, pero estamos orándole al Señor para que nuestra familia se vuelva
se vuelva madura en el Señor. La comunión, conocerse cada día, amarse, compartir la vida con compromiso. El esfuerzo de depender del Señor para todo. Y el ordenamiento divino, guardar el ordenamiento divino del Señor en nuestra familia. Bueno, donde ya no está papá, porque papá se fue, pero está la mamá y la mamá tomó la jefatura de la casa. Bueno, entonces la mamá es la que es la autoridad. El Señor sabe. Es la autoridad. En la familia cada quien debe de hacer su rol. Estamos hablando de que estas familias cumplen el propósito de Dios, que cada uno hace su propio rol, asume su propio rol, el esposo, la esposa, el padre, la madre, los hijos. Pero un rol no equivocado, como por ejemplo, ¿sabe cuál es un rol equivocado? Que usted venga como papá y le diga a su hijo mayor, de hoy en adelante, yo no quiero castigar a mis hijos, castígalos tú. Tú agarra la vara y dale a tus hermanos, porque tú eres el mayor. Rol equivocado. Los hijos no, los hermanos no tienen por qué tener autoridad sobre sus hermanos. Es usted como papá y mamá los que tienen la autoridad sobre sus hermanos. Consejos, cuidar sí, pero tampoco cargarlos con la responsabilidad que como padre nos compete. Roles. En una casa donde la mujer es la que lleva todo. Hay mujeres que trabajan y bueno, asumen toda la responsabilidad del hogar. Pero si el hombre trabaja, la mujer trabaja, tiene que haber un acuerdo. Y si los hijos trabajan, también tiene que haber un acuerdo. Los hijos que trabajan y están en casa, ellos tienen que aportar para las cosas de la casa. Asíneles roles de responsabilidad. Guste o no le guste. Y si no, díganle, la puerta es bien grande. ¿Ha visto usted unos memes que salen ahí de una ranita acostada? Aquí yo meditando, dice, si me voy a alquilar un apartamento o sigo en mi casa con mi mamá. He decidido seguir con mi mamá, dice. ¿Ha visto usted? ¿Ha visto usted? ¿Entendió usted ese? Bueno. Muy importante entonces. Cada quien con su rol, cada quien con su puesto, pero en unidad y sirviéndonos unos a otros. Orar juntos como familia. Hermano, oren juntos. Yo sé que, por ejemplo, en el programa de los hombres, hay un día en el Ministerio de Hombres un viernes para tener la reunión familiar. Y yo voy a pedir a los que están a cargo que no les quiten ese viernes, pero usted cumpla, hermano. Usted cumpla con esa reunión, es importante esa reunión. Que usted se reúna, que sea 1 hora con su familia, con la palabra, con sus hijos. Mientras ellos estén en casa, hay que hacer esa labor. Hay que estar hablando con ellos. Comer juntos. Esto ayuda a la comunión. Que comamos juntos a la hora. Ese es parte del trabajo que hace la esposa, la mamá. Ir juntos a la iglesia. Eso profundiza la lealtad en la familia. Cuando venimos juntos a la iglesia, nos alistamos todos para venir a la casa de Dios. Eso profundiza la lealtad familiar. Las fechas que son tradición en la familia. ¿Cuáles son las fechas de tradición en las familias? Los cumpleaños. Si no tenemos para comprar un pastel, que ahora están bien caros, bueno, la mamá aprende a hacer pasteles, ¿verdad? Puede aprender a hacer pasteles. Ahí venden en el supermercado cajas para hacer los pasteles, ¿verdad? Pero hermanos, no es preciso hacer aquella gran parranda. Si usted puede, hágala, pero si usted no puede, no la haga. Pero esos días los ocupemos para
estar unidos como familia. Celebremos los cumpleaños, aunque sea con lo más sencillo. Pero ¿qué hace usted ese día que su hijo o su hija cumpleaños? O el esposo cumpleaños, la esposa cumpleaños, le celebra, se acuerda. ¿Ah? ¿Se acuerda? ¿Sabe que a Adán nunca le celebraron el cumpleaños? Cuando él se casó conmigo, yo venía de una familia que sí nos habían celebrado los cumpleaños. Pero Adán venía de una familia que no le habían celebrado su cumpleaños, nunca. Comenzamos a celebrar el cumpleaños. Luego ya no solamente yo se lo celebraba, no que todas las mujeres de la iglesia le hacían unas. La hermana Delmi las hacía. Bueno, hermana Delmi, le estoy tirando flores en esta mañana. Ella hacía unas que le decían Carlotas. Y entonces llegaban todas las hermanas y le celebraban a él el cumpleaños. Y sabe, eso cambió el corazón de Adán, porque él decía, nunca a nosotros nos celebraron. Adán creció en una familia donde el amor faltó mucho faltó el amor. Expresiones de amor, porque bueno, venían de parte de los dos padres, ¿verdad? Pero mire, cambió la atmósfera. De tal manera que yo estoy muy feliz porque ya me queda el último nieto ya y salgo. Ya con mis nietos yo me despido de los cumpleaños, pero me quedan 2 hijos todavía. 3 todavía, ¿verdad? Yo tuve una abuelita, que mi abuelita a todos los nietos les celebraba el cumpleaños. A todos nos compraba un regalo, por sencillo que fuera. Pero y nos iba diciendo, ya vas a cumplir, a mí me decía ella, Lichita me decía, ya vas a cumplir años, ya te tengo tu regalo. Mire, a mí no se me olvidó eso. Y todos los años, mi abuelita Amalia, así era ella. Y bueno, esas cosas se van sembrando. Hermanos, celebremos entonces esas reuniones tradicionales en la familia. Celebrémosla. Y eso va a ser para nosotros algo muy importante, muy hermoso. Terminamos. En esta mañana, edifiquemos nuestra familia en el proceso de la madurez espiritual. Que nuestras generaciones aprendan a crecer en amor hacia Cristo, ¿verdad? Que son amados por el Señor. ¿Por qué se va a desatar ese amor en el corazón de los hijos? Porque escuchan a mamá y a papá orando por ellos. Escuchan que está, por ejemplo, René orando por ellos, Julio orando por ellos, por sus hijas, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado a su papá alguna vez? No le desnuden, si no lo han escuchado, pues gloria a Dios, ¿verdad? Orando por ustedes. ¿Ah? Cuando veníamos a orar en la madrugada, Adán se arrodillaba allá. Yo a veces me arrodillaba aquí. Y él oraba fuerte. Yo le escuchaba cuando él oraba por todos sus hijos. Todos los días, uno por uno, los iba mencionando. Luego oraba por su yerno. Luego oraba por su nuera. Luego oraba por sus nietos, uno por uno. Luego oraba por todos sus hermanos. Hermanos, si cuando uno escucha que están orando por uno, oraba por mí. Paraba la oreja yo escuchando, ¿va? Que oraba por mí. Me encantaba escuchar cuando él oraba por mí. Entonces los hijos, cuando ellos escuchan que usted está orando por ellos, eso va, el Señor Jesús nos ama a nosotros. Mi papá está diciéndose lo que Él nos ama. Mi mamá está diciendo que Él nos ama. Jesús nos ama. Jesús quiere todo lo bueno para nosotros. Los padres entonces fieles producen hijos fieles. Y eso va produciendo una madurez espiritual en la familia. Los padres fieles al Señor no van a dejar la instrucción de Dios así. No, a la escuela bíblica no se la van a dejar. A los maestros de la escuela bíblica no se la van a dejar total. Ustedes van a hacer la parte que les corresponde. ¿Por qué? El mandamiento debe enraizarse en el corazón de los hijos. Amén. El respeto, la obediencia, la gratitud. Todos estos son valores que van a levantar la familia, que la familia va a hacer que la familia sea fuerte, que la familia esté junta, que la familia esté unida. Aleluya. La reunión familiar, cuando se ora,
rompe las barreras. Eso renueva espiritualmente la familia cuando oramos todos juntos. Fomenta también la armonía. Hermanos, hasta este momento examinemos qué hay de edificar, para edificar en nuestra familia. ¿Qué debilidad hay en nuestra familia? ¿Cuál es la debilidad que hay en nuestra familia? ¿Cuáles son las causas de los conflictos en nuestra familia? Examinémoslo. Hoy escuchemos el consejo y hagamos como se nos está diciendo. Yo mañana tengo una reunión con mis hijos, con los que están en mi casa. Esta palabra la iba a servir el hermano Ovidio, pero él ha estado mal. Les pido que oren al Señor por Ovidio. Creo ya, ¿verdad?, que el Señor ya hizo la obra en él, ¿verdad? Pero está afectado de un pie. Y sabe los pies cómo lo necesitamos nosotros para caminar, para movernos, para trabajar. Hermanos, y yo meditando mucho en esto, decía yo, Señor, yo tengo que resolver las situaciones que hay en mi casa, con mis hijos. Bueno, hay que tratar. Hay que ver cuáles son las causas de conflictos. Miremos, examinemos. ¿Son problemas de comunicación? Vamos adelante. ¿Estamos asignando roles equivocados? ¿O las órdenes que estamos dando no están siendo cumplidas? ¿Cuál es la causa para los roces en la familia? ¿Cuáles son las causas de tanto descontrol? ¿Por qué caemos en tantas confrontaciones? ¿Por qué estamos cayendo en tanta confrontación? Preguntémonos. Y a eso pongámosle ya, como dice, un basta. Y hasta aquí. Porque eso no es el deseo del Espíritu Santo, que vivamos así. Que el propósito de Dios desde el principio de Adán y Eva hasta el día de hoy es que nuestros lazos familiares se vuelvan irrompibles. ¿Qué es irrompible? Zoe. ¿Sabe usted qué significa irrompible? Ni idea, ¿verdad? Todavía no tiene idea. Victoria, irrompible, ¿qué es algo irrompible? Te preguntan a los niños, ¿qué es algo irrompible? Ni idea. Otro niño, vamos a ver, el hijo de Johnny. No le digan ustedes, digan a ver si él tiene idea. Irrompible, ¿qué es irrompible? Que no es, pero no te dijo Alejandra ni Johnny. Sí, es algo que no se puede romper. Que nuestros lazos familiares se vuelvan, ¿cómo, hermanos? Que nuestros lazos familiares se vuelvan. Que nuestros lazos familiares se vuelvan irrompibles. Que el diablo no pueda romper nada, ni el mundo, ni nuestras estas obras de la carne, no, ninguno, que se vuelvan irrompibles. Nuestros lazos familiares. Y sobre todo, hermanos, debemos nosotros procurar la paz en nuestra casa, la paz en nuestra familia, la paz en la presencia del Señor, hermanos. Procuremos que nuestra familia vaya en el proceso de la perfección del Señor. Que nuestra familia vaya madurando en nuestras relaciones. Procuremos, hermano, en el nombre del Señor. Demos lugar a la oración, demos lugar a la comunicación, demos lugar a la armonía, a la fe, a la esperanza. Demos lugar a todo lo bueno. Todos esos pilares sobre la roca eterna, Jesucristo el Señor. El fundamento de nuestra casa. Procuremos todo esto para que nuestra familia entonces vaya nuestra familia en madurez espiritual. Oremos al Señor.
Si tenemos que tratar ahorita para armonizar, pues hagámoslo. Y si no podemos, si no está en nosotros, bueno, hermanos, oremos al Señor para que eso sea quitado en el nombre de Jesús. Oremos eso en el nombre de Jesús, porque es importante hacerlo. Sabe que nosotros, cuando nosotros no damos lugar a que estas cosas se terminen, ¿cuánto nos roba Satanás? ¿Cuánto nos roba Satanás?